En este vídeo voy a contar el reset. Me he tomado muchos días para poder integrarlo bien, para poder sentirlo, para poder procesarlo. Hay cosas que a nivel mental no soy capaz de entender aún, pero creo que estoy preparado para contar cómo fue la experiencia y dar más visibilidad aún de la que ya tiene Isra, que es un grande, porque la gente creo que necesita y es bueno que conozca un poquito más del reset. Estábamos en Madrid, en el estudio de Óscar Manrique, un sitio con mucha energía, y Isra se dispuso a explicarnos un poco en qué consistirían las 7 fases, por así decirlo, del reset. Cada una tenía un nombre diferente, procedentes del Chan y del Zen, ambas corrientes nacidas del taoísmo, y se implementaban diferentes técnicas en las cuales conectabas con tu interior, te desprendías del ego, abríamos nuevas dimensiones energéticas, creando esa armonía, ese espacio interno para poder abordar toda la experiencia desde la quietud, desde la conexión, desde la hora, desde la presencia, ¿no? Entonces, bueno, la primera práctica que hicimos fue un silencio presente, en el cual estuvimos unos 10 minutos totalmente en silencio, con los ojos cerrados, ya para ir palpando todo lo que iba a acontecer después. La segunda práctica que hicimos, no recuerdo bien los nombres en chino o en japonés, pero bueno, era escritura durante más de 10 minutos, libre, sin parar, sin pensar, sin mente, y entiendo que es una forma de poder escribir y hacer que el subconsciente hable sin tener la mente pensante al corriente, ¿no? La tercera práctica era Qigong, ¿vale? Una vertiente del arte marcial china, parecido al Tai Chi, sin ser tan profundo. Lo que hacíamos era regular la respiración con movimientos, ¿vale? Mientras inhalábamos, exhalábamos, también podíamos empujar, bajar, y era importante aquí porque aparte de traerte al cuerpo, de traerte a la hora y salir de la mente, salir del ego, salir del pensamiento continuo, también te hacía estar presente en tu dimensión interior de respiración. La cuarta práctica era ya con la máscara, con el antifaz, baile. Durante 30 minutos baile. ¿Y aquí qué pasa? Todos estamos tapados, lo sabemos, pero la voz del ego te sigue diciendo ¡ay, que te vergüenza, no te muevas así, no hagas el ridículo, etc, etc, ¿no? Y realmente cuando callas esa voz empiezas a ir al cuerpo, porque lo importante ya del Qigong o del baile es ir al cuerpo, salir de la mente y liberar y empezar a hacer que la energía circule, que las emociones circulen, que el cuerpo se pueda expresar libremente. Y bueno, eran diferentes atmósferas de música, africana, chamánica, house, todo con un enfoque vibratorio potente en la cual pues ya empiezas a soltar mucha tensión y a estar en el ahora, ¿no? La quinta práctica, si mal no recuerdo, era ya tumbarnos. Ellos habían preparado ya todas las colchonetas, el ambiente, y nos tumbábamos en el suelo y empezamos a hacer una especie de cantos en los cuales entonábamos el Om, el Em, el Im, el Am, el ¿vale? Con las diferentes vocales, ya con respiración consciente, ya con intención, yéndonos a una respiración más diafragmática, digamos. Y también hacíamos, ahora estoy recordando el canto de la muerte, creo que es así como Isra lo dijo, que era Yan, Yen, Yin, Yon, Yung, y lo entonábamos de diferentes maneras. Todo esto ya tapados, para seguir liberando al ego, liberando la mente y soltando tensiones y traumas inconscientes, en el cual nos invitaba a Isra, poniendo él el ejemplo, a cantar el Yan, Yen, Yin, Yon, Yung, con una entonación de Pavarotti, por ejemplo, con una entonación luego aguda de un niño de 5 años, en plan ¡Yan! Luego con una entonación de un bebé, ya súper agudo, en plan ¡Yan! Y todo esto lo que te hace es darte cuenta inconscientemente y conscientemente de que estás fuera de la mente, que estás ahí, que estás haciendo eso, que estás haciendo esa práctica
y a la vez ya vas preparando un poco el cuerpo en un ambiente más relajado, el parasimpático se calma, el nervio vago se activa, la mente no está presente, la circulación fluye, la energía empieza a elevarse y bueno, es una maravilla, ¿no? Luego ya se pone más intensa la cosa y yo pensaba que no me iba, desde la mente, desde el ego, en el que no me iba a quebrar, que no iba a ser tan importante como Isra lo dijo. Ahora se ponía más interesante la cosa, yo pensaba que no sería para tanto y la verdad es que en las 7 liberaciones del alma empecé a quebrarme, empezó a emerger el trauma, emociones reprimidas, patrones subconscientes y bueno, las primeras preguntas eran por mi padre, luego eran por mi madre, luego eran por el amor, luego eran por mi infancia, luego eran por mi adolescencia, luego era por el ahora, lo que cargo ahora. Y bueno, con mi padre en el ejercicio que hacíamos era mediante respiración consciente, seguíamos inhalando profundamente por la nariz y soltando por la boca, haciendo una ligera apnea. Cuando inhalábamos, en esa apnea localizábamos el trauma o el bloqueo de la pregunta que nos hiciera, ¿no? En ese momento, primero el padre, después la madre. Localicé en una parte de mi cuerpo que era la espalda de mi padre y a la hora de exhalar gritábamos, así como sentíamos toda esa energía, ¿no? Para liberarla. Empezábamos a activar lo que es el chakra garganta y abrir todo lo que no habíamos dicho o reteníamos. Me quebré, lloré bastante, intencioné al principio porque eran 2 liberaciones por cada pregunta y bueno, cuando llegó la pregunta del amor, qué era el amor, cómo había sido el amor en nuestra vida, cómo se manifestó, acabé de quebrarme profundamente, ya que en esta pregunta liberé todo lo que tenía guardado aún de mi expareja. Todo lo que llevo trabajando estos meses, todo lo que solo yo sé que había sentido, toda la ansiedad, todo el apego, toda la tristeza, toda la gratitud, todo el amor también y todas esas memorias que pensaba que había sacado pero aún quedaba algo. En esta liberación tengo que admitir que me quebré y lloré como un bebé. También lo hice en la infancia, ya que recordé vivencias, traumas y cosas que estaban ahí. La pregunta eran 2 liberaciones, en la infancia, en la adolescencia y lo que cargábamos ahora, que era ya una de las últimas. Recuerdo vaciarme completamente, recordar los años de ludopatía, las deudas, el cambio profesional, el dejar de ser yo, todo el trabajo que estoy haciendo día a día y que sostengo con amor, pero también pesa a veces, ¿no? Entonces ahí acabé de quebrarme, preparado para lo que iba a venir ahora. Bueno, para recordar mejor la sensación he decidido tumbarme. Llegaba la penúltima parte, en la parte en la que nos había dicho que tal vez podríamos desmayar, encoger manos, entumecernos, sudar mucho, bueno, sentir cosas que nunca habíamos sentido, viajar, irnos a Marte, y ya que es una experiencia, el reset, psicodélica sin psicodélicos, ¿no? Expansión de conciencia, conexión con otras dimensiones, estados alterados, liberación de mente, de cuerpo, trascender. Y pese a ir abierto de corazón e intentar no estar con mente, tenía mis preguntas de si era tan profundo. Y la verdad es que sí que lo fue. Viví una experiencia de muerte y volver a nacer como nunca antes había vivido en mi vida. Sentí que me moría, sentí al acabar las respiraciones que me encogía, que mis manos se encogían en posición fetal, mis rodillas subían al pecho, el pecho me ardía como si hubiera una llama, todo mi cuerpo ya estaba empapado, el colchón estaba chorreando. Veía con el antifaz puesto una visión interna de una lluvia de meteoritos dorada, la cual después de todos estos días de preguntas acabé llegando a
al camino y a la conclusión de que es el tercer ojo de la filosofía budista, el Ajna Chakra, o el Nimitta de la otra vertiente budista, en la que Eckhart Tolle ya menciona muchas veces, que es la apertura de la glándula pineal. Desde una mirada de neurociencia y biología humana, el cerebro en un estado gamma o teta profundo ya procesa las ondas electromagnéticas, digamos, del código base, del origen, de donde venimos. Y por eso empiezas a percibir todo este tipo de visiones, una lluvia dorada, como se le conoce. Yo sentía, aparte de ver esa lluvia dorada, todo lo dicho antes, ese entumecimiento, el cual luego pregunté y mi cuerpo no se movió de esa manera. Cosa que me alegra, ya que entiendo que todo lo que viví internamente era una muerte y una liberación como nunca antes había hecho. Notaba que por los brazos subía como electricidad, entre otras cosas. No sé. La técnica es una técnica de respiración holotrópica, la cual yo practico obviamente mucho más flojo cada día, porque no podemos pasar más de 2 horas haciéndola, ya que puede ser perjudicial, en la que respiras, sueltas, sin la apnea ligera que he hecho, 50 veces seguidas, parecido a algo a lo que hace Wim Hof, ¿no? En la última exhalación, de la que hace 50, te quedas en apnea durante 1 minuto, 1 minuto y medio, incluso 2 o 3 si eres capaz. Es ahí donde juegas con la mente, como nos dijo Isra, y tienes 2 preguntas. La primera es la mente, que te dice que pares, que te vas a morir, que respires. La segunda es el cuerpo. Siempre hay una segunda intento, siempre hay un poco más que podemos dar. Yo me exigí mucho, Isra me exigió mucho con sus toques en mis pies, en el pecho, y eso fue lo que me llevó a liberar la mente, a llegar a un momento que no estaba metido ni en mi cuerpo ni en mi mente, estaba en otra parte, y en el último set, yo creo ya llevamos 15 a 20 minutos, fue cuando viví esta experiencia y acabé dormido, ya que después de esto desperté e Isra estaba haciendo la fase final, que era una especie de integración, de cierre y de viaje al jardín interno. Fase final. Seguíamos tapados, tumbados y Isra empezaba a hacer una especie de cierre muy profundo, muy sentido, nada preparado. Se notaba que hablaba desde el corazón. Me encanta que haya sido así, ya que ahora estudiando mentalismo entiendo que todo eso queda pegado al subconsciente, queda reprogramado totalmente en esos estados de tanta paz, tanta armonía y liberación de la mente, como siempre digo. Entonces el jardín interno empezamos a imaginar, mediante respiración más tranquila, que llegábamos a un jardín, que de repente un niño nos llamaba desde lejos, que íbamos en busca de él. Este niño era el niño de la infancia, nuestro yo de la infancia. Nos hacía unas preguntas y nos animaba a seguir viviendo. A cada uno le habrá preguntado algo y cada uno le habrá respondido algo, ¿no? En mi caso me animaba a seguir jugando, a seguir corriendo, a seguir levantándome, a seguir riendo, a seguir siendo auténtico. Luego ese niño nos llevaba a una caseta donde había un anciano, había un maestro esperándonos, nuestro maestro interno. Por eso es un reset y un viaje hacia el self-mastery, hacia el maestro interno. Este maestro nos decía a cada uno unas cosas. A mí me dijo que los hábitos nos sostienen y nos llevan al éxito, que la disciplina es un aliado nuestro, no es una cárcel, que fuera auténtico y que ya estaba en el camino, ¿no? Entonces fueron una serie de cosas, las cuales luego al acabar Isra nos pidió que escribiéramos justo al quitarnos la máscara lo que había pasado en ese viaje interno, el cual yo escribí en 5 o 6 frases, lo que dijo el niño, lo que dijo el anciano y lo que les dije yo a ellos, ¿no? Creo que estas prácticas, este reset, hay muchas prácticas en el mundo, cada vez van a tomar más fuerza.
yo voy a dedicar mi vida a ello porque creo firmemente en la reconexión del ser humano, en la reconexión con su ser, en la liberación de su mente, en la recuperación de una nueva vida, una nueva realidad, mediante muchas técnicas o disciplinas, como pueden ser la nutrición, el deporte, el mentalismo, la reprogramación, la autosugestión, la meditación, la respiración. Por lo tanto, estos programas holísticos, en este caso el Reset, una experiencia creada con amor por Isra, con maestría, con experiencia y con mucho detalle, son brutales y las recomiendo de corazón. Por favor, que la gente empiece a recordar, a conectar con su dimensión y a trascender este mundo, que debemos disfrutarlo pero no ser prisioneros de él, de esta Matrix.